Bueno, recién hablábamos con Gataz de esta característica del presidente de la Nación de agredir verbalmente a muchas personas que incluso necesita para gestionar su gobierno, ¿no? Estamos ahora en comunicación con un diputado nacional, el doctor Agos Carreño, que le agradecemos que nos dispense estos minutos y le traslado el saludo de Ricardo Fonseca, que por razones de salud no nos acompaña, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va, Alfredo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Doctor, estaba viendo ayer, usted puso un mensaje en la red X, me voy a tomar la licencia de leerlo, dirigido directamente al presidente. Y usted le dice: presidente, soy testigo del esfuerzo patriótico de López Murphy para que hoy tenga su ley de bases. En vez de agradecerle que lo ayudara a reimponer ganancias que usted eliminó en campaña, lo llama fracasado por opinar igual que usted antes que se enamorara del cepo. Esto obviamente, digamos, es un post duro. Usted lo hizo porque el presidente se dirige, yo diría, periódicamente contra López Murphy de una manera descalificadora, por alguna razón que yo ignoro. Nosotros lo hemos tenido a López Murphy en el programa, y si hay un rasgo que lo caracteriza, por más que uno pueda coincidir o no con una opinión, es el sentido profundamente democrático que tiene y de respeto al funcionamiento de las instituciones, que él cree que es clave para que Argentina salga de la crisis. ¿Cuál es la razón por la cual usted cree que el presidente, que necesita construir consenso si quiere gobernar, tiene este comportamiento, digamos, de ruptura con aquellos que pueden serle, digamos, pueden acompañarle en muchas de sus medidas? Bueno, es interesante la pregunta. Creo que nadie está en condiciones de responderla con esa claridad que usted lo pregunta, producto de que acá hay un poco de una mezcla de muchas cosas. Por un lado, tenemos un gobierno que tiene un manual de campaña que ha sido muy efectivo para ganar elecciones y que no ha sido archivado en este momento. Estamos además en un momento donde, o sea, lo que le ha servido en aquel momento quizás no le está sirviendo para gobernar, pero ellos difícilmente cambiarían el manual que utilizan, ya que le fue efectivo en aquel momento. A eso se suma la sensación que tengo de que hay un momento donde con la liquidez que hay a través de las redes sociales y que incluso en los medios todo sea fugaz, bueno, esto facilita este tipo de discurso donde no se respeta el disenso. Pero acá me parece que lo más grave es volver un poco a la base de todo. Es decir, el propio Milei dijo que no iba a negociar con el nido ratas que es el Congreso. Digo, para sacar la cuestión de López Murphy, que me parece que es gravísimo, sobre todo por las características personales de López Murphy en particular y por su solvencia técnica, lo que está diciendo, y además porque el mercado le está dando la razón a López Murphy en estos días y no a Javier Milei. Pero saliendo un poco de esa discusión, hay que ir a otro lado. El propio Milei atacó el Congreso y aún así el Congreso le aprobó leyes y no le volteó el DNU 70. No nos olvidemos que el DNU 70 está a tiro de que la Cámara de Diputados haga un par de reuniones y pueda caerse en una sesión. Digo, el Congreso ha sido respetuoso de las instituciones y de no quitarle herramientas de gobernabilidad al presidente. Es decir, en Argentina las instituciones funcionan. Serán débiles, podrán ser mejorables, pero bueno, lo cierto es que funcionan. Le pusieron límites a Milei, achicando la ley y haciéndola votable, entre comillas, es decir, con posibilidades de que consiga los consensos mínimos necesarios para aprobarse, recordándole a la sociedad de que la ley original tenía, por ejemplo, retenciones al maní de Córdoba, retenciones a productos con valor agregado como el vino, y retenciones a suma de retenciones a los productos que ya tienen retenciones. Digo, ese tipo de cosas tenía la ley original. Bueno, hemos trabajado muchísimo para que esa ley cambie. Nos llamaron en el trayecto corruptos, ratas, las peores cosas que dijo el presidente, y la sociedad seguía diciéndonos en las encuestas y en la calle que lo que querían es que le demos la ley, pero no estaban de acuerdo en los métodos del presidente para lograr esa ley. Tanto fue así que la ley la volteó el propio gobierno, la sacó de la discusión y al poco tiempo se dio cuenta el presidente de que era necesaria la ley, de que él lo necesitaba y pidió un pacto. Y de repente empezó a hablar de pacto, que es lo mismo que acuerdo, se le pidió a la casta un pacto.
Bueno, el propio presidente terminó pidiéndonos por favor que hagamos un pacto en mayo, después ellos no llegaron, pasó a julio. Por lo tanto, digo, el presidente al final tiene dentro de su gobierno a gente que vino de ser funcionario del kirchnerismo, como es Scioli, como lo es el propio Franco, que es el jefe de gabinete, o 1.867 funcionarios de alta jerarquía que son kirchneristas, que es la recontracasta en la lógica del gobierno, y son los que manejan el Estado Nacional. Y por otro lado, a la casta le ha pedido por favor que no le voltee la ley, que le apruebe la ley y que haga esto. Entonces, ¿eso qué me permite concluir? Y con esto le termino de contestar. Bueno, que acá hay dos universos. El del metaverso, que genera Milei comunicacionalmente, para siempre lo diseña una estrategia que tiene que ver con lo que muestran hacia afuera, que incluye maltratar a gente honorable y preparada como Ricardo López Murphy, patriótica, o patriota, como dije yo en mi tweet, y por otro lado está la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Y vienen funcionarios que son recontracasta al Congreso, nos piden por favor que hagamos cosas y que acordemos cosas para que se den las herramientas que pide el gobierno. Y en definitiva pasa esto, hay dos niveles, lo que se ve en el metaverso, en las redes sociales y en la prensa, y lo que realmente está pasando abajo. Bueno, por suerte pasa lo de abajo, porque podría no suceder lo de abajo, que ser todo caótico, que realmente haya un problema de poderes terrorífico y no tengamos ningún tipo de salida. Bueno, por suerte en la Argentina las instituciones funcionan, los que somos diputados y senadores tenemos el cuero duro para no andar tristes por los pasillos llorando porque el presidente nos maltrata, aunque nuestra familia nos dicen, che, pero fue el presidente el que te dijo esto, no te va a pasar nada, no, tranquilo, juega con la motosierra pero no sabe ponerle nafta y prenderla, porque en su vida taló un árbol. Bueno, esas discusiones hay que explicarle a la familia, pero la sociedad espera que estemos trabajando. En enero esperaba que trabajemos, hoy que trabajemos, quieren que López Murphy haga lo que tiene que hacer, que es enfrentar al presidente si es con buenos argumentos. Así que yo creo que felizmente el Congreso funciona. Siguiendo en esa línea de razonamiento, bueno, se ha conocido el comunicado del bloque de Hacemos Coalición Federal, donde repudia el agravio al diputado López Murphy. Mi pregunta es esta. Bueno, el presidente los critica, los agravia, los descalifica, pero de todos modos, decía usted, diputado, el Congreso le da las herramientas y le fija ciertos límites, pero le da las herramientas necesarias para la gestión. Mi pregunta es ¿cuál es el límite de eso? ¿No existe la posibilidad que en determinado momento alguno de los diputados, o el bloque al cual usted pertenece, o el bloque u otro bloque de oposición, digan, bueno, hasta acá llegamos y que eso genere un problema de gobernabilidad? ¿Existe ese riesgo? Bueno, Milei desde el día 1 pensó que por sacar el 56% de los votos se iba a llevar puesto a las instituciones en general y que iba a venir al Congreso y la ley que él trajera iba a ser aprobada. Entonces, los estudios jurídicos del puerto, que son permeables al lobby de todo el país y al lobby internacional, son los que hicieron un mamotreto legal que se dividió en un DNU y se dividió en una ley. Y esa fue la realidad. Después fue el Senado el que le trabó el DNU y en diputados estamos siendo más cuidadosos respecto del conflicto institucional que eso podía generar, y en la Cámara de Diputados hemos trabajado enormemente, y después lo hizo también el Senado y lo volvió a hacer la Cámara de Diputados para aprobar una ley muy distinta a la que vino, que tenga aquellas cosas que sí le sirvan al gobierno, pero a su vez con muchas limitaciones. Digo, las delegaciones y las privatizaciones y muchas modificaciones que pedían eran astronómicas de compleja, y iban a traer un tendal de juicios y complicaciones para la Argentina, y aparte iban a hacer cambios que eran malos. Hoy tenemos una ley que no es una revistita que tiene solamente algunas facultades para el presidente, ¿no? Le genera fondos a los gobernadores, fondos al presidente de la Nación para capear la crisis del desastre que dejó el kirchnerismo, tiene facultades para poder hacer los cambios que la gente votó, pero con muchos límites y controles que va a ejercer este Congreso y va a poder ejercer la justicia, y no se le aprobaron muchísimas cosas que eran delirios que tenía la ley original, y eso se ha trabajado mucho. Nos trataron como nos trataron, pero créame que los límites se le hemos puesto del día 1 desde el Congreso. Por supuesto que como vemos que la sociedad también tiene una gran tolerancia con un presidente que es bastante intolerante, bueno, hacemos política también y somos cuidadosos en el discurso
respecto de que el presidente se está mandando macana, porque la sociedad, digo, yo di una charla hace poco en San Francisco, Córdoba, y se levantaron 2 ofendidos porque yo dije cosas como estas que estoy diciendo con esta vehemencia, pero no estoy diciendo barbaridades del presidente, estoy diciendo el presidente está equivocado. Bueno, la gente está en un modo muy esperanzado con este nuevo gobierno, y bueno, hay que ser cuidadosos de que la gente no vea las esperanzas menguarse por el discurso de la política. En eso creo que Milei nos ha ganado los políticos tradicionales. Pero yo vuelvo a lo mismo, los límites están y aparte las instituciones han demostrado que funcionan. Y si el presidente avanza por encima de las facultades, existen hasta, digo, los números que tenemos para aprobar la reforma laboral, con lo que hemos aprobado, perdón, la reforma previsional, esta nueva fórmula que hemos sacado con mucho esfuerzo, son los mismos números que se necesitan para un juicio político. Digo, si este presidente o cualquier otro incurriera en algo que no corresponde, el Congreso tiene este tipo de herramientas que están perfectamente arregladas, que no hay que asustarse, no estoy llamando a un helicóptero, nada. Hay límites. Se ejercen en la medida que sean absolutamente necesarios. Y el Congreso los viene ejerciendo desde el día 1, y si fuera necesario ir más allá porque el presidente genera un conflicto institucional, tenemos herramientas. Esperemos no tener que usarlas nunca, por favor. Pero si hay que usarlas, las vamos a usar. Le hago una pregunta que tiene que ver con esta realidad de que la mayoría de los relevamientos muestran de que el presidente cuenta con un grado de aval importante en la sociedad. Hay como una gran tolerancia social aún en los sectores que están complicados desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la razón por la cual, teniendo una situación económica delicada, con un nivel de actividad, digamos, muy decaído, cuál es la razón que usted cree que explica ese nivel de tolerancia social? Bueno, yo creo que, disculpe, hay como 2 respuestas. Uno es, fue tan malo el kirchnerismo, hizo tan mal las cosas, la política en general viene mal en la Argentina, la economía, la sociedad, pero sobre todo la política, donde ya hay un hastío, que si se suma lo que fue el último periodo del kirchnerismo particularmente, que fue desde la foto de Fabiola a infinidad de situaciones, digo, el robo astronómico con venta de barbijos y con vacunatorios VIP, digo, toda esa cosa asqueó tanto a la sociedad, que de repente fue a buscar lo más ajeno y alejado a la política y particularmente lo que gritaba más fuerte enfrente del kirchnerismo. Esa situación fue muy clave, digamos, muy clara, y creo que la sociedad en el voto fue para ese lado. Al principio fue solamente un 28%, después, cuando habían 2 opciones, optó entre el antikirchnerismo para llegar a un 56%. Ahora, en mayo del año 2000, Fernando de la Rúa tenía 76% de imagen positiva. Cuando empezó Alberto Fernández, llegó a tener 72 de imagen positiva a 6 meses de gobierno, es decir, a mayo, junio del año siguiente que asumió. Mauricio Macri estaba en 60.4 a los 6 meses de haber asumido. Quiere decir que Javier Milei, retrospectivamente, es el presidente que menos tiene, digamos, de caudal positivo a 6 meses de asumir. ¿Cuál es la diferencia? Que en general los otros subieron mucho, llegaron hasta 80 puntos y después fueron bajando a los 6 meses, y Javier Milei se mantiene casi en 50 puntos desde que asumió. Bueno, y acá es llamativo, por un lado no baja, pero por otro lado siempre tuvo menos que los otros, o tiene mucha imagen positiva o no aceptación. Esto es raro, pero lo cierto es que Milei no está mejor que De la Rúa, que Macri o que Alberto Fernández. Por lo tanto, y todos los presidentes, digo, elegí estos 3 porque son los que me acuerdo. Entonces, digo, acá no importa la imagen que tenga el presidente se lo va a evaluar cuando termine su gobierno, a ver si arregló aquellos problemas que hasta ahora no arregló y qué es lo que le prometió a la gente. Digo, él tiene que desarmar el cepo, él tiene que generar más inversiones, no conseguir un tuit de Elon Musk diciendo que hay que invertir en Argentina, tiene que conseguir que Elon Musk ponga un mango en Argentina. Tiene que conseguir que si Galperín tiene un banco en Brasil, porque así se lo exigieron los comunistas brasileños, que él, que es capitalista argentino, le exija lo mismo en su país a Galperín y que traiga la empresa uruguaya y que la radique acá. Bueno, esas son las discusiones por las cuales lo vamos a juzgar a Milei en algún momento. Por lo tanto, yo lo que le planteo es, mire, no importa cuánto mide, la sociedad hoy está pasándola mal, tiene mucha esperanza, el gobierno tiene que administrar la esperanza de la gente,
y en definitiva necesitamos que el presidente deje de viajar por el mundo, deje de agraviar a extranjeros y argentinos y se dedique a cambiarle la vida a la gente. Ahí va a tener el Congreso ayudándolo, la sociedad acompañándolo y bancándose el dolor que genera resetear la economía. Ahora, si la gente la está pasando mal y él está viajando por el mundo, agrediendo y todo eso, bueno, yo creo que la tolerancia social en algún momento va a empezar a caer y eso no es bueno ni para el país ni tampoco para el propio Milei. Le hago una última pregunta porque usted mencionó esto de los viajes y de las declaraciones de Milei respecto del gobierno en España, de Bolivia, de Lula en Brasil. La pregunta es esta. ¿Usted cree que ese tipo de actitudes que han generado mucho ruido internacional, de hecho, embajadores que se vuelven a su país como consecuencia de alguna actitud de Milei, ¿usted cree que eso además puede generar un problema para la Argentina? Bueno, le doy un ejemplo muy concreto. Estamos empezando el invierno o a mitad de la estación fría. Ya nos estamos por acabar el barco de gas ese que compramos hace poco porque por una cuestión ideológica el presidente no quiso seguir con la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Por el nombre del caño, en vez de cambiarle el nombre al caño, decidió no gastar 40 millones de dólares y se gastó mucha más plata en un cargamento de gas licuado. Ahora, seguramente vamos a necesitar otro. Porque además el que vino fue solamente para las familias que estaban pasando frío, pero no llegó para la industria, que en definitiva necesitamos para que esas familias tengan un sueldo, que haya industria y la industria necesita el gas. Entonces, vamos a necesitar otro barco. ¿De dónde salió el barco que pudimos comprar? Y lo liberó el propio presidente de Brasil, al que acabamos de volver a tratar a través de nuestro presidente de comunista y corrupto. Y además ese barco no era brasilero, porque no tiene Brasil Gas, era de un acuerdo tripartito con Bolivia. El otro país donde el presidente se metió y se inmiscuyó a través de la oficina de la presidencia, que es un troll de Twitter, ni siquiera es un funcionario público con firma, en la cual se metió contra los dos, contra el presidente actual y contra el que fue presidente y quiere volver a ser presidente y que se están peleando entre ellos después de un golpe de Estado que genera muchas dudas, pero que fue más repudiado por la oposición que el gobierno. Mire este triángulo complicado que nos trae un problema clave, como es de dónde sacamos un barco a un precio más o menos razonable cuando no hay plata, para que las familias y la industria tengan gas para terminar el invierno. Es un caso muy palpable, muy concreto, con dos países hermanos, dos países con los que tenemos una relación comercial y hasta familiar de mucha cercanía, y donde realmente vemos que encima los dos gobiernos de izquierda que tanto critica Milei tienen resultados de las primeras economías mundiales y que tienen menos pobreza, no tienen inflación, han resuelto mucho mejor su economía que la Argentina. Por lo tanto, digo, ¿para qué meternos en esos conflictos? ¿Para qué tener solamente viajes por cuestiones comerciales, religiosas, filosóficas, recibir premios, recibir la medalla de la no sé qué? Digo, necesitamos que el presidente, si va a gastar las millas del avión, que la utilice dentro del territorio nacional, que conozca lo que pasa en el interior del país, que realmente se adentre de la situación profunda de nuestro país y se ponga a gobernar, es lo que mejor nos va a llevar. Ahora, los conflictos internacionales no nos van a salir gratis y lo vamos a ver con el próximo barco de gas, en un caso ejemplar, y en infinidad de otras situaciones que vamos a seguir viviendo en la medida que el presidente no cambie de actitud. Diputado, le agradezco muchísimo su tiempo, en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, y seguramente lo vamos a estar convocando en el futuro para seguir viendo cómo analiza usted la realidad política de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, que se mejore Fonseca.